Muy buenos días, yo soy Adi Luz, te doy la bienvenida. ¿Cómo pueden hacer para conectarse, para disfrutar de la programación a través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-luz, adi-luz o @conectados al ser. Pueden entrar a ver la programación. Los dos canales están interconectados, así que subimos la programación, subimos los temazos y un montón de cosas para que se puedan conectar con el mundo espiritual, los ángeles, los guías, los maestros y también los seres de luz. Hoy te traje un temazo para compartir y para disfrutar. Vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Desde la psicología extraterrestre vamos a abordar este temazo el día de hoy. Hoy te traje un temazo, te va a encantar. Para los amantes, los que aman la sabiduría, les va a encantar el temazo del día de hoy. Hoy vamos a hablar de oráculos, vamos a hablar de mancias y vamos a hablar de tarot como un sistema súper importante para la conexión con el mundo espiritual, los ángeles, los guías. Esta semana y estos días compartimos conexión extraterrestre. Y hoy vamos a hablar un poquito de la historia de la comunicación y la conexión y el diálogo con los dioses, maestros, ángeles, guías, hasta llegar al día de hoy que comenzamos a realizar conexión extraterrestre. Así que muy feliz día, vamos a comenzar. Vamos a hablar cuán importante es entender lo que es un sistema de oráculos. ¿Te ha pasado que has escuchado en series, en películas? Visiten el oráculo, visiten los maestros, vayan al oráculo, vayan a visitar el oráculo. ¿Y qué es un oráculo? ¿Cuán importante es saber sobre la información de un oráculo? Y qué importante es desarrollar este concepto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual, los ángeles, los guías y los maestros de luz. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la importancia de saber el significado de los oráculos. En esta escuela, en este espacio, hicimos una canalización y bajamos un oráculo de uno de los maestros importantes que, si se acuerdan, el que era el maestro Enoch, dejó una información muy interesante que está relacionado con los oráculos. Nos regaló un oráculo relacionado con los oráculos angélicos. Y hoy vamos a aportar, vamos a ayudar a develar, a desarrollar todo lo que es el historial desde el pasado hasta el día de hoy. Un poquitito vamos a desarrollar lo que es el historial de la comunicación, del diálogo, de la conexión con los ángeles, los guías, los maestros y también los seres de la conciencia, los seres extraterrestres y los maestros superiores para hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros y con seres de luz. Algo importantísimo para tener en cuenta es: empezamos a desarrollar la conexión con el mundo espiritual. Empezamos a desarrollar la conexión con ángeles, con guías, con maestros, desde lo que es una conciencia elevada, desde lo que es una conciencia superior, desde elevar la frecuencia mental para poder hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con comandos. Habrán escuchado la palabra, alguna vez habrán escuchado la palabra comando, que la palabra comando viene de lo que son las escrituras sagradas y está relacionado también con lo que es la conexión con maestros, la conexión con extraterrestres y la conexión con guías a través de ensamblar lo que es el despertar de la conciencia con los seres hasta poder llegar a hacer conexión con seres extraterrestres, con maestros, con ángeles, con guías y con seres de la conciencia.
Vamos a hablar un poquitito de lo que es cuán importante es el significado de un oráculo y cuál es el significado real. Vamos a desencriptar, vamos a empezar a ver, a leer, a entender la definición, la desencriptación de lo que es la palabra oráculo. Un oráculo está compuesto por varias partes. La palabra oráculo viene de la antigüedad, viene de varios lugares donde practicaban la apertura de un oráculo angélico, un oráculo de dioses, un oráculo extraterrestre, un oráculo de tecnología, un oráculo cósmico, un oráculo que estaba relacionado con el universo, el mundo espiritual, los dioses. Algo muy interesante para empezar a hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros y con seres de luz. Así que los invito a que se puedan descargar la información para hacer contacto con el mundo espiritual. Algo importante para tener en cuenta desde lo que es el momento de la historia hasta lo que es el día de hoy es entender cuán importante es comprender lo que es una mancia, entender lo que es la conexión a través del mundo espiritual, con elementos en lo que era la antigüedad y lo que es el día de hoy con maestros, ángeles, guías y con seres de la conciencia para empezar a evolucionar. Vamos a leer un poquitito lo que es el historial de los elementos que componen conexiones con maestros superiores y aparte de eso vamos también a ensamblar lo que es todo lo que son las conexiones nuevas, o sea, vamos a repasar todo lo que es el historial de comunicación y diálogo con el mundo espiritual hasta llegar a lo que es la conexión con extraterrestres. Algo muy importante porque desarrollar la palabra va a hacer que podamos entender la importancia de cada elemento de composición de esas mancias. Es más que un concepto de cartas y también componen, o sea, lo que es un oráculo. Un oráculo es la preparación con diferentes elementos, es el accionar y la preparación ritualística para hacer contacto con dioses, con ángeles, con guías y con maestros para recibir respuestas del mundo espiritual. Son canalizaciones que se dan a través de un ritual determinado, que el ritual vendría a ser un poquitito, vamos a hacer un resumen. El ritual está dado por lo que es, o sea, el conjunto de encuentro de seres entre los dioses y la persona que escucha o canaliza, elementos como un oráculo de cartas, elementos de un oráculo a través de una preparación, que pueden ser cuarzos, velas, inciensos, aceites. Los oráculos representan lo más puro y sagrado, o sea, es la pureza de la conexión con ángeles, con maestros y con guías. Aparte de esto, tengan en cuenta que se daba como un concepto sagrado para hacer contacto con los dioses, para hacer contacto con los guías y para hacer contacto con seres extraterrestres. Por eso este tema lo abordamos y lo develamos a través de lo que es la psicología extraterrestre. Así que es algo muy interesante para que después se puedan descargar y puedan aprender, o sea, puedan aprender sobre este temazo el día de hoy. Un oráculo, la palabra oráculo viene de la antigüedad. Lo practicaban los dioses y lo practicaban los seres que estaban en la antigüedad, empezando a estructurar todo lo que es, el armado de estructuras, de pirámides, de lugares, de templos, de salas. En ese momento lo llamaban templos, lugares, espacios y también lugares que estaban relacionados con la infraestructura de la geometría. En esos lugares
recibían todo lo que era la información extraterrestre, la información de dioses, la información de ángeles y la información de maestros superiores. Algo interesante para tener en cuenta es que el oráculo, la palabra oráculo, surge como un concepto de querer conectarse con los dioses, de querer conectarse con los guías, de querer conectarse con el mundo extraterrestre. Entonces, vamos a definir la palabra oráculo. Un oráculo es el accionar a través de una preparación que se da como algo sagrado para conectarse con los dioses. Y lo que se recibe son respuestas para poder saber qué es lo que hay que hacer cuando hay que hacer algo determinado, en un lugar, en un espacio, cuando hay que hacer una construcción, cuando hay que armar algo determinado a través de la geometría sagrada, a través de las infraestructuras, a través de los lugares determinados, a través de casas, espacios. En esos momentos, en esos lugares, lo utilizaban para poder crear, para poder hacer, para poder construir pirámides, lugares, infraestructuras, todo lo que estaba relacionado con el mundo espiritual, los ángeles, los guías, los maestros y los seres de luz. Estamos desde el canal Adi Luz y a través del canal Conectados al Ser. Seguimos. Cuando empezamos a desarrollar todo lo que es el concepto de entender qué es un oráculo, vamos a lo que es el accionar que compone ese momento determinado. Y decimos, ¿qué es lo que compone ese oráculo que vamos a desarrollar? Desde lo que es la palabra de luz o desde lo que es, o sea, lo que vamos desarrollando o lo que vamos canalizando, los maestros dicen, cada una de las acciones que se realizaban estaban dadas para poder hacer conexión con los dioses, con los ángeles, con los seres extraterrestres y los maestros superiores. Vamos a tener en cuenta algo muy importante a la hora de entender la desencriptación de la palabra. Un oráculo es la preparación, el accionar y todo lo que es la consagración ritualística como una preparación de comunicación con dioses, ángeles, guías y seres extraterrestres. Entonces, ¿qué compone un oráculo? Un oráculo compone un lugar, está preparado para hacer conexión con los dioses, ángeles y guías, está dado primero por el lugar donde se realiza, está dado por los elementos que se utilizan, en este caso cartas, o en este caso lectura simbólica, o en este caso canalización o lectura de lenguaje simbólico extraterrestre. En esos momentos se utilizaban varios conceptos que estaban dados por leer en ese momento lo que se hacía. Entonces, había varias maneras de poder empezar a desarrollar ese concepto de oráculos. Entonces, estaban dados por cartas de tarot, oráculos que estaban dados por oráculos angélicos, estaba dado también por el espacio, la preparación, el encuentro de los seres que iban a hablar con los dioses y el ser que canalizaba, o sea, la diosa o los seres que canalizaban, que escuchaban las voces de los dioses o que leían la escritura automática o que leían lenguaje extraterrestre o lenguaje simbólico, los que entendían la geometría desde lo que era, o sea, en ese momento, y también hablaban con seres extraterrestres. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta es, un oráculo es una preparación que está dado por varios elementos, más lo que compone el lugar, y eso da como resultado un oráculo.
O sea, era la preparación, el encuentro y los elementos que componen la conexión con los seres de otros planos dimensionales. Y se daba para recibir respuestas de lo que había que hacer en ese momento, en ese lugar, en ese espacio, para hacer algo determinado. Entonces, vamos a hablar de dónde surge la conexión y la comunicación. O sea, cuán importante es entender el historial de que los seres querían comunicarse con los dioses, querían comunicarse con los ángeles, querían comunicarse con los seres extraterrestres. Entonces, ¿cómo surge la comunicación, el diálogo con el mundo espiritual? A través de decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, quién nos puede ayudar que sepa más que nosotros y que pueda ver más allá de lo que vemos nosotros. Entonces, en diferentes ciudades que estaban dadas para lo que era la conexión, ocupaban ese momento sagrado para hacer conexión con los dioses. A través de esas conexiones recibían elementos, recibían creatividad, recibían lo que era la información, o sea, la información correcta, la información justa para hacer lo que tenían que hacer. O sea, preparación de ungüentos, información sobre lugares, información sobre cremas, sobre sanación, sobre elementos, información con la arquitectura, con la geometría y un montón de cosas más. Entonces, algo importante es cómo surge la necesidad imperiosa de conectarse con el mundo espiritual, con ángeles, guías y seres extraterrestres, a través de querer saber las respuestas sobre las preguntas que se hacían los seres de diferentes pueblos, los seres de diferentes lugares. Entonces empiezan a surgir, o sea, surgen las mancias a través del conocimiento de los dioses. Los dioses daban la sabiduría, los dioses daban los métodos, los dioses daban las herramientas y ellos plasmaban en la tierra o en diferentes lugares esa información para que sea llevada hacia otros lugares, hacia otras personas, hacia otros dioses, y también ayudaban en consultas, en comunidades, en encuentros para poder hacer contacto con el mundo espiritual y conocer, entender y asistir a esas consultas que tenían que empezar a desarrollar a través de un nuevo nivel de conciencia. Entonces, vamos a definir cuán importante es un oráculo a través de lo que es la conexión con ángeles, con guías y con seres extraterrestres. Algo importante para tener en cuenta es cómo surge. Las mancias, los oráculos angélicos, las cartas, las runas, la geometría sagrada, los oráculos que estaban dados por canalizaciones, las lecturas, todo lo que estaba dado por lo que es el desarrollo de lecturas de lenguaje, o sea, de seres que teníamos que saber qué era lo que decían, en qué lenguaje hablaban. Hablaban en símbolos, hablaban en vibración, hablaban en sonidos, hablaban en sistemas lumínicos. ¿En qué sistemas hablaban? ¿De qué manera hablaban? Y también lo que eran canalizaciones, lo que eran lenguajes extraterrestres, lo que eran lenguajes a través de visitas que hacían para poder empezar a conectarse con el mundo espiritual. Aparte de esto, la arquitectura que se realizaba en esos lugares con ayuda de seres de otros planos. Todo lo que era la creatividad, todo lo que era el concepto de que ellos sí querían conectarse, de que ellos sí querían evolucionar. Eran pueblos y civilizaciones que buscaban la evolución de la conciencia. Permanentemente estaban buscando el sí en la conciencia, en lo que era todo el desarrollo en el crecimiento físico, mental, espiritual y en el conocimiento superior.
Algo muy importante para hacer contacto a través de entender por qué es tan importante comprender el concepto de la escritura automática, la canalización, la evidencia, la clariaudiencia, las lecturas de símbolos, la desencriptación de símbolos y mensajes, la lectura en diferentes conceptos de luces, los colores, o sea, los que son las claves tonales, los sonidos, todo lo que estaba relacionado con un lenguaje que ellos emitían para poder empezar a hacer contacto con el mundo espiritual. Empezaron por reunirse en diferentes lugares para poder hacer contacto con los dioses. Empiezan a escuchar a los dioses, a los ángeles, a los guías. Escuchaban a través de diferentes encuentros que hacían para poder abrir el oráculo de ese momento, el oráculo angélico, el oráculo del día, el oráculo superior. Entonces, entraban en esos lugares donde se reunían para activar los oráculos. Entonces, ellos se reunían para activar los oráculos y decían, vamos a reunirnos para abrir los oráculos, para hacer contacto con los oráculos. Entonces, una forma que sumaba, que adicionaba a lo que hacían y que estaba relacionado por un encuentro para hacer activación de los oráculos. Se encontraban, se reunían y abrían la puerta a la conexión con los dioses, a la conexión con los ángeles, a la conexión extraterrestre. Entonces, empezaron por hacer rituales que estaban relacionados con encuentros, preparación de lugares, consagración de lugares, donde a través de la meditación, a través de la concentración y a través de la lectura y la práctica, hacían contacto con seres de otros planos dimensionales. Como ellos tenían la necesidad de poder escuchar a los dioses, de poder escuchar a los seres que estaban en otros planos dimensionales, a través de conectarse con sus ángeles guías, con sus maestros ascendidos o también con los seres extraterrestres, buscaban a través de la concentración y a través del pedido que se le hacían a dioses, a los ángeles y a los seres para poder recibir respuesta. De esta manera, de a poco, empezaron a perfeccionar las mancias, empezaron a bajar métodos de conexión, empezaron a bajar métodos de comunicación extraterrestre y empezaron a bajar, a canalizar ideas de infraestructura, ideas de estructuras que estaban relacionadas con la arquitectura, con la geometría, con abrir portales, porque han dejado portales abiertos en otros lugares para que los seres puedan hacer contacto. Entonces, un oráculo es la composición de varios factores, el accionar del proceso de comunicación y conexión y diálogo con los dioses y los seres extraterrestres. Un oráculo compone varios factores: el lugar, el elemento que se va a utilizar para hacer contacto, que en este caso eran cartas, mancias que estaban relacionados con runas, que estaban relacionados con flores, que estaban relacionados con velas, que estaban relacionados con inciensos, con polvos, con esencias, que estaban relacionados con especias, que estaban relacionados con símbolos, trazos de símbolos, que estaban relacionados también con conceptos energéticos, para poder hacer contacto con el mundo espiritual. Entonces decían, vamos a consultar al oráculo. Entonces se juntaban, armaban el espacio, utilizaban diferentes elementos de conexión para elevar la frecuencia, consagraban el lugar y a través de la consagración del lugar
elevaban la frecuencia para hacer contacto con el mundo espiritual y los dioses abrían a ese concepto superior para poder empezar a conectar con ángeles, con guías, con maestros y seres de la conciencia. De esta manera surgen los oráculos y se empieza a desparramar, se empieza a hacer, se empieza a diseminar por todos los lugares y los poblados donde se enteraban que en ciertos lugares habrían lo que era el concepto del oráculo. Entonces, de diferentes lugares, de diferentes pueblos, de diferentes países, viajaban para hacer contacto con los oráculos y los seres que aprendían a poder hacer contacto con esos oráculos y hacer aperturas de comunicación, de diálogo con el mundo espiritual, los ángeles, los guías y también los maestros. Surge a través de los maestros, sacerdotes, sacerdotisas, dioses, diosas, que hacían contacto con el mundo espiritual. Bajaban seres de otros planos dimensionales, seres extraterrestres, y lo que hacían era bajar y hacer conexión con el mundo espiritual para poder entender cómo mejorar la vida en la tierra. Entonces, a través de la comunicación con los dioses, empezaron a darse cuenta que los pueblos crecían, que evolucionaban la conciencia, que aprendían sobre un montón de cosas que estaban relacionados con la alimentación, con las especies, con las flores. Se conectaban a través de la naturaleza, pero también recibían la conexión extraterrestre, que obviamente esos seres dejaban, implantados sobre la tierra, lo que eran símbolos, lo que eran destellos de luz, lo que eran nombres sagrados que estaban dados por los seres que escuchaban a esos maestros, a esos ángeles y a esas guías. Por eso algo muy interesante a la hora de hacer contacto con ángeles, dioses y seres extraterrestres. Algo muy importante para tener en cuenta. Surgen, las mancias específicamente, el oráculo, los oráculos surgen para tener respuestas de los dioses, para saber lo que tenían que hacer. Entonces, preparan lugares sagrados, se empiezan a encontrar entre los seres que escuchaban, que canalizaban, que veían, que desarrollaban poderes, habilidades y conceptos extrasensoriales que hacían contacto de forma fácil con esos seres de otros planos. Bajaban esa información, preparaban los lugares, consagraban los lugares con energía pura, con energía sagrada, se encontraban, utilizaban atuendos, utilizaban una ropa especial para hacer contacto ese día con los dioses. Aparte de eso, utilizaban elementos como cartas, símbolos, escritura sagrada, escritura automática, canalización, comunicación y diálogo con el mundo espiritual. Algo muy importante para tener en cuenta a la hora de hacer contacto con ángeles y con seres extraterrestres. Entonces, los dioses dicen: estos seres y estos pueblos se quieren comunicar con nosotros. Entonces ellos bajaban, dejaban impregnado algún tipo de símbolo que era el sistema de comunicación que ellos utilizaban en ese momento. Así surgen los oráculos de los dioses, magos, magas, sacerdotes y sacerdotisas que estaban en esos momentos haciendo contacto con el mundo espiritual. Pasan los años, pasan los ciclos evolutivos y se empieza a perfeccionar
todo lo que es el sistema de comunicación, de canalización, de diálogo con el mundo espiritual y los dioses, y empiezan a darse cuenta que fueron perfeccionando todo lo que son los sistemas de lecturas y elementos de conexión. Por eso el tarot, los oráculos angélicos, las mancias, la numerología, las cartas numerológicas, son un sistema de tecnología, son un sistema sagrado de conexión con el mundo espiritual. Esto pasaba en todo el planeta, o sea, en todos los países que estaban evolucionando la conciencia, y se conectaban a través de los encuentros que realizaban para conectarse con los dioses. Algunos países, que eran países que estaban vigentes en la antigüedad, tenían una carga energética muy importante porque era donde ellos abrían los oráculos angélicos, los oráculos energéticos, y por donde, o sea, eran las puertas por donde los dioses pasaban para hacer contacto con los seres que se encontraban en esos momentos. Aparte de eso, fueron perfeccionando los elementos que en esos encuentros eran el tarot, las cartas, la numerología, las runas, lo que era la escritura automática, los símbolos y el lenguaje de los símbolos, o sea, hacer una lectura de lenguaje de símbolos para saber en qué idioma hablaban esos dioses, en qué idioma hablaban los extraterrestres, en qué idioma hablaban esos seres, en qué idioma, o sea, cuál era el lenguaje que utilizaban esos dioses. Y a través de ir perfeccionando ese lenguaje, esa comunicación y ese diálogo con el mundo espiritual, perfeccionaron la comunicación y la conexión. Cuando ustedes abren un oráculo angélico o se conectan con cartas de un oráculo, van a sentir una energía interesante porque van a ver que hay toda una historia de magia sacerdotal, de magia de sacerdotisas, de diosas, de dioses y también de mundo extraterrestre, porque no se olviden que todas las mancias vienen de lo que son los sistemas extraterrestres, viene de todo lo que es, digamos, ese conocimiento y todo eso, todos esos métodos, esas herramientas lo aportan los sistemas que estaban en otros lugares, que hacían que esa información baje para que los pueblos puedan estar conectados a Dios, a los ángeles, a los guías, a los maestros, al mundo espiritual y al mundo extraterrestre. De esta manera surge uno de los conceptos más interesantes de conexión y comunicación, que se fue perfeccionando hasta el día de hoy, que son los oráculos. Por eso van a escuchar como un concepto de verdad, van a escuchar como un concepto de comunicación. ¿Consultaste el oráculo? Vayan a consultar el oráculo, vayan a consultar los oráculos. Y los oráculos estaban dados por lecturas de tarot, por lecturas de numerología, por lecturas de mancias, por canalización con los dioses, a través de los encuentros que realizaban en diferentes lugares. Hacían consagración de los lugares, hacían consagración de los guías, hacían consagración de los pueblos y mejoraban a través de lo que era un nuevo concepto de conciencia. Algo interesante a la hora de hacer contacto con el mundo espiritual. Utilizaban el fuego, utilizaban elementos, utilizaban un sistema superior de energía para hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con dioses y con seres de la conciencia. Algo muy, pero muy interesante a la hora de hacer contacto y pasar un poquitito por el historial de la conexión, la comunicación, el diálogo con seres extraterrestres.
¿Por qué abordamos este tema desde la psicología extraterrestre? Para que entiendan que aquellos procesos de comunicación del pasado hasta el día de hoy tienen un método de comprobación y un método de veracidad, de verdad, que está dado por lo que esos dioses dejaron como un legado de sabiduría, de conocimiento y de conexión. Hoy en día fuimos perfeccionando a través de canalizaciones, a través de la disciplina, a través de las prácticas, a través de métodos de comprobación, a través de la metafísica, a través de un montón de sistemas, métodos, herramientas de conexión con ángeles, con guías, con maestros y seres extraterrestres. Los oráculos son una preparación, una consagración, un encuentro de guías, de dioses, para poder hacer contacto con seres extraterrestres en pos de la respuesta que necesitan para poder seguir adelante en los planetas donde están, en los lugares donde están y poder mejorar la vida en donde se encuentran. Entonces, ¿eran dioses porque venían de otros planos dimensionales o estaban encarnados? Estaban encarnados como seres humanos, pero tenían rituales que estaban dados por conceptos superiores a través de lo que es la conexión con el mundo espiritual, de ángeles, de guías y de maestros. Aparte de esto, algo muy importante estaba dado por esos seres que llevaban una vida en comunidades, en lugares, reunidos, porque obviamente que compartían la misma ideología que estaba relacionado con ese concepto de vida, con ese concepto evolutivo, con ese concepto de desarrollo a través de mejorar la calidad de vida en la Tierra. Desde la antigüedad hasta el día de hoy se fueron perfeccionando y uno de los oráculos que gracias a uno de los maestros dioses que está en otro nivel de conciencia, el maestro Enoch, que nos da uno de los oráculos para poder hacer lectura y comunicación con el mundo espiritual. Así que hoy hablamos un poquitito de la historia desde la conexión, la comunicación, el diálogo con los dioses y los maestros a través de los oráculos. En este caso hay oráculos angélicos, oráculos de dioses, oráculos extraterrestres, que están, que llevan algo muy importante que es reunirse para hablar con los dioses. En este caso los seres o maestros o maestras, o en este caso en la escuela también, lo pueden hacer de forma individual. O sea, un maestro, un guía, una diosa, un sacerdote, una sacerdotisa, consultaba de forma personal, se encerraba en sí mismo para poder hacer contacto a través de un sistema superior con otros dioses. Los oráculos se realizaban en grupo o se realizaban de forma personal. Un guía, un canalizador, una sacerdotisa entraba en meditación, preparaba y consagraba un lugar y hacía contacto a través de la canalización y a través de la comunicación con dioses, con ángeles, con guías y seres extraterrestres. Algo bellísimo para compartir con ustedes. Les quería regalar una parte de lo que es, la historia de la comunicación, la canalización, el diálogo con los dioses y los seres extraterrestres y también los ángeles. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adi Luz, Adriana Luz. Me pueden encontrar en las redes sociales, a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, los buscadores. Pueden entrar en la página www.facebook.com/adicerteza, www.facebook.com/conectados al ser, www.facebook.com/ también tienen Maestra de Luz. Y también pueden entrar a la página www.facebook.com/tarotprofesión.
o www.facebook.com/medito en este instante. Esta página es una página, les quiero agradecer, tuvimos 150 seguidores en 20 días. Les quiero agradecer a todos los seres, o sea, a los seguidores de los canales y a los seguidores de las páginas. Les quiero mandar 1.000 millones de luz, 1.000 millones de destellos de luz. Les quiero mandar mucha luz, mucho amor. Les quiero mandar muchísimas gracias, porque en menos de 20 días tuvimos 150 seguidores de esa página, de la página Conectados al Ser y específicamente de la página de @medito en este instante, donde subimos meditaciones, técnicas y métodos de conexión con el mundo espiritual y también técnicas y herramientas de meditación y de conexión con los guías y los seres de luz. Así que los invito. En total llevamos 3.500 seguidores de las páginas y de los canales. Por eso les quiero agradecer a las redes sociales y a mis seguidores y a mis alumnos también, que nos ayudan muchísimo cuando ponen me gusta, cuando comparten una página, cuando regalan a otro, cuando bajan una meditación, cuando se descargan un temazo, cuando se descargan una clase, un taller, un regalo, o sea, algo muy interesante porque ayudan a muchos seres a estar mejor, a sacarles una sonrisa y a sanar. Y también a despertar la conciencia, a conectarse con la luz, a conectarse con el mundo espiritual, con el origen de lo que es. Así que les quiero dar las gracias. En total llevamos 3.500 seguidores entre las páginas y los canales, más mis alumnos y también más las personas que obviamente que consultan, que vienen a las consultas, o sea que vienen a las consultas, que vienen a las sesiones y también que vienen a las clases, que practican y que son disciplinados. Muchísimas gracias. Así que le quiero agradecer muchísimo a Facebook, a Twitter, a Instagram y también obviamente a YouTube, de donde transmitimos. Muchísimas gracias porque nos conoce. Pudimos llegar a todos los rincones del planeta a través de @adiluz, a través de Conectados al Ser. Los invito y los espero. La clase, el temazo del día de hoy es oráculos. ¿Qué es el oráculo? ¿Qué son los oráculos? ¿Qué es un oráculo? Para despertar la conciencia. La historia desde la comunicación, la conexión, la canalización y el diálogo con los dioses, los ángeles y los seres extraterrestres. Feliz día. Yo soy la que les habla, Adriana Luz, en Conectados al Ser. Te invito y te espero. Si no te suscribiste, ¿qué esperas para suscribirte al canal? Poner me gusta y compartir. Feliz día, nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Feliz día. Conectados al Ser y Adiluz, despertar es ahora y es urgente. Feliz día.